Prólogo 2, extremo opuesto. Un pequeño pueblo se asentó a la cuenca del estrecho escondido entre las montañas en la antigua prefectura de Yamanashi que bordeaban la antigua prefectura de Nagano. Uno que no tiene nombre. Uno que no se muestra en los mapas, precisamente porque no tenía nombre. A pesar de llamarlo un pueblo, no era un pueblo planificado oficialmente por el gobierno. Ni era un pueblo que se produjo de forma natural gracias a las personas que se congregaron juntas antes de la era moderna. En realidad, no era más que un pueblo para que las personas vivieran. Excluyendo el hecho de que no había ningún nombre, era solo un pueblo ordinario. Dicho de otra manera, tenía de todo, salvo por el nombre. Había un ayuntamiento, estación de policía, estación de bomberos, tanto el agua y la electricidad estaban corriendo. Las carreteras estaban pavimentadas correctamente y había incluso una escuela. La única escuela en el pueblo probablemente servía como escuela primaria y secundaria. Gracias a las gruesas nubes en el cielo sombrío de febrero interminablemente caía la nieve. Una capa de color blanco plateado cubría todo el pueblo. Tal vez era porque todos los habitantes del pueblo estaban en el interior, pero fuera era increíblemente tranquilo. Había muy poca gente alrededor, excluyendo un grupo de exactamente 10 personas caminando hacia adelante. Las calles estaban totalmente vacías. La única excepción, este grupo de 10, se dirigía en la actualidad hacia el otro extremo del pueblo, donde el pueblo se puso de pie con la espalda frente a la montaña. Todos llevaban el camuflaje blanco y llevaban paquetes del mismo color con fusiles sobre sus hombros. Desde el salón de clases en el segundo piso, una chica joven que llevaba un uniforme de marinera vio esta multitud peligrosa acercándose. Se levantó de su asiento y se acercó a la ventana, mientras que mirando hacia abajo a los hombres armados hasta los dientes. Ella era la única persona en la sala de clase, aunque, francamente, ella era la única persona en todo el campus en este punto. Hoy no era un fin de semana, ni un día festivo o incluso un largo descanso. Tal vez los otros estudiantes sabían que la multitud armada venía y huyeron por la seguridad. Sin embargo, eso no explica por qué la joven permaneció en el salón de clases. Era evidente que no solo los estudiantes, sino incluso los profesores habían evacuado, por lo que quedando detrás solo una estudiante de secundaria femenina se mantuvo más allá de la comprensión. Justo delante de la mirada de la joven, los hombres se descolgaron el fusil en las puertas de la escuela. Mantuvieron sus rifles a la altura de la cintura y se dividieron a la izquierda y derecha a lo largo de la pared. 3 hacia la izquierda y 3 hacia la derecha. Los 4 restantes por el medio. 2 de ellos levantaron sus rifles mientras que los otros 2 pusieron abajo sus mochilas y retiraron algún tipo de elemento. La joven sacó un objeto largo y delgado del bolsillo de su falda. La máquina que tenía en la mano era muy similar al de las tablets que existían hace 100 años. En una época donde las terminales de información y los principales dispositivos de comunicación verbales fueron llamados teléfonos celulares. La joven apretó el interruptor de alimentación sobre el teclado numérico, desactivado la fase de espera, y comenzó a canalizar Psyance en el pequeño dispositivo. La máquina en la mano de la joven era un CAD en forma de terminal. Por lo que, la joven era un mago. Estaba observando a las 2 personas que estaban en la parte trasera del cuarteto, los que acababan de apuntar con lo que parecían ser RPG en la escuela. En ese momento, aquí me confundí un poco porque decía rifle RPG, pero bueno, dejémoslo solo como RPG, los cuales son lanzagranadas / cohetes. El dedo de la joven voló a través del CAD y activa su magia. Los 2 hombres del grupo armados con RPG sacados de sus mochilas. En lugar de centrarse en la penetración, la cabeza corta, rechoncha estaba destinada a elevar el daño del proyectil en el momento de la explosión, lo que limita su rango a menos de 200 metros. Hubo menos de un quinto de esa distancia de la puerta de la escuela a los edificios de la escuela. El objetivo estaba dentro del rango ideal. Sin embargo, la explosión no afectó el aula donde la joven estaba. A 10 metros de distancia de la ventana donde la joven estaba de pie, la ronda del RPG explotó. Las llamas de la explosión parecían dar vueltas alrededor de una pared invisible, ya que se multiplicaron hacia el exterior y la fuerza de la explosión se recuperó hacia el grupo armado. Los fragmentos de metal dentro de la RPG llovieron sobre los hombres arrodillados. Aunque el proyectil básicamente había perdido todo su poder y no podía hacerles daño, esto fue suficiente para elevar sus pelos y la cautela.
Los dos hombres en el frente dejaron caer sus mochilas y empezaron a cargar granadas en sus RPG. Los hombres que dispararon primero estaban también recargando. Ellos eran conscientes de que el fenómeno anterior fue el resultado de la magia. La razón de que los cristales de las ventanas se mantuvieran intactos después de las explosiones de las granadas era debido a una barrera que se había materializado, y tenía propiedades que repelen el calor, el sonido y la energía cinética. Sin embargo, los hombres también sabían que una barrera mágica colapsaría si era golpeado por ataques que superaron su capacidad. Esta vez los 4 RPG dispararon al mismo tiempo. Aunque no había claridad ni rastro de coordinación oral, la sincronización se mantuvo perfecta. Incluso si una ronda fue incapaz de penetrar la barrera, ¿entonces no deberían el impacto y el calor generado por las 4 rondas detonadas juntas abrumar la barrera? Ese fue el pensamiento que atravesó sus mentes. Aunque este experimento para anular la magia fallara, y el proyectil rebotara, la fuerza no sería capaz de hacerles daño. De eso ya se había demostrado. Las granadas detonaron una vez más en el aire. Al igual que la primera vez, las llamas de la detonación de las 4 rondas parecían extenderse a través de una barrera transparente. La única diferencia, sin embargo, radica en la ubicación de esa barrera. En lugar de ser erigida a 10 metros del edificio de la escuela, esta vez la barrera fue erigida alrededor a 5 metros de los hombres. Para ser precisos, una barrera fresca se desplegó en el momento que apretaron el gatillo. A partir de esta proximidad, la fuerza explosiva y el proyectil esparcido rebotarían hacia los hombres. A pesar de que llevaban gafas, cualquier cosa bajo el casco de seguridad estaba prácticamente desnudo. El proyectil ya había destrozado sus rostros sin darles tiempo para levantar las manos para protegerse a sí mismos. Como resultado, cuando tomaron contacto con el suelo por la fuerza de la explosión, los 4 desde hace mucho tiempo ya habían perdido el conocimiento. Después de verificar que los 4 objetivos ya no se movían, la joven se volvió y se apartó de la ventana. Justo cuando ella llegó a la mitad del aula, la puerta en la parte trasera del salón de clases fue brutalmente abierta. Los dedos de la joven bailaron sobre el teclado como por reflejo, un resultado claro de la formación sin fin. Activó su magia solo un instante antes de que el hombre de la pistola de soporte diera un paso al salón de clases. Con un pie en el aire, el hombre chocó contra un muro invisible que le hizo perder el equilibrio. Menos de un segundo después, la puerta a la vanguardia de la clase también se abrió, pero tampoco pudo entrar en el aula. Como si ambos estuvieran haciendo show, junto al hombre que estaba tratando de abrirse paso a través de la pared invisible, una serie de sonidos increíbles destrozando se escucharon desde el cristal que separaba el salón de clases desde el pasillo. Sin embargo, ninguno de los fragmentos de vidrio cayó en el salón de clases y en su lugar fueron hacia el tercer hombre que estaba tratando de romper el cristal. Las barreras ideadas por la joven no solo protegen la puerta, sino que cubren toda la longitud de la pared entre el aula y el pasillo, incluyendo las ventanas y puertas. Conste que solo cubría las ventanas del pasillo. Justo cuando ella dejó escapar un suspiro de alivio después de parar las entradas forzadas, la joven se dio cuenta que el grupo armado que descubrió contenía 10 personas. Entre ellos, 4 habían permanecido frente a ella y los otros 6 divididos entre la izquierda y la derecha. Gracias a los efectos de sus propias armas, los 4 en la parte delantera ya habían sido incapacitados, mientras que otros 3 estaban siendo frenados por su magia en el pasillo. Así que, ¿dónde estaban los 3 últimos? Un chillido estridente brotó de la ventana detrás de la joven que se botó al suelo. Los hombres tenían cuerdas desplegadas desde el techo, saltando de la pared y utilizando sus propios cuerpos como un martillo oscilante para estrellarse contra las ventanas. En el instante en que ella se dio la vuelta, ya estaba rodando por la cubierta. La falda se extendió a una altura precaria, pero este no era el momento de preocuparse por eso. Como ella cayó al suelo, espiaba a los hombres levantando sus fusiles después de saltar desde una esquina de su ojo. El estruendo de los disparos y los agujeros de bala que perforaron a través de la pizarra y los gabinetes en el extremo opuesto de la habitación demostró que su decisión fue la correcta. La barrera desplegada contra el pasillo se desvaneció. Gracias a que su atención estaba en los invasores ahora, la renovación de la secuencia mágica había sido interrumpida. Los hombres que realizaban un show rodaron primero. Uno entró por la puerta de atrás, mientras que otro saltó por las ventanas. Ahora, la joven estaba completamente rodeada por un grupo armado de 6 hombres.
Si se trataba de cualquier estudiante de secundaria femenina normal, su cuerpo ya habría estado temblando de terror. A lo sumo, podría haber sido capaz de ponerse de pie, utilizando ambas manos para contener su agitación y enmascarar su miedo mientras miraba desafiante a los hombres, pero eso sería en la medida de esa narrativa. Sin embargo, esta joven muchacha no era ninguna estudiante de secundaria femenina ordinaria. Ella se puso de pie y corrió hacia la puerta trasera. Allí, otro hombre estaba esperando con una pistola en la mano, pero ella ignoró por completo a este hombre. Al ver a la joven correr hacia el frente del cañón del arma, el hombre estaba completamente desprevenido. En el momento en que recuperó su ingenio, había apenas 2 metros entre el hombre y la joven. Esto era demasiado cerca para esa gama de rifles, pero no había tiempo para cambiar de arma. Teniendo en cuenta que estaba en contra de un estudiante de secundaria femenina, la probabilidad de que el hombre fuera a perder en combates a corta distancia era prácticamente cero. Aún así, el hombre finalmente optó por disparar con su arma. Los otros 5 fueron mucho más rápido en actuar. Cuando el hombre de pie en la puerta trasera del aula levantó su rifle, los otros 5 hombres ya habían apretado el gatillo. 5 disparos se escucharon, con otro que viene de un golpe detrás de ellos. Al instante siguiente, 6 gritos de dolor se escuchaban. Gritos incoherentes de dolor brotaron de los labios de los hombres. Incluso si su oponente era un mago, la cantidad de potencia de fuego era claramente excesivo para una sola niña. Sin embargo, las balas fueron refractadas por el objeto físico que refleja barrera conjurada por la joven y en su lugar, disparado hacia los hombres armados. Las armas de fuego en poder de los hombres eran rifles de alta potencia utilizados contra magos. Con el fin de penetrar en los campos de magia, estos rifles disparaban balas penetradoras con un mayor poder de fuego. Si eran golpeados por completo con estas balas de alta potencia que se reflejaron de nuevo, incluso el Kevlar elaborado a partir de placas de carbón de alta calidad sería inútil. Los hombres fueron enviados volando por el impacto de las balas y cayeron inconscientes en el centro, goteando sangre todo el tiempo. Un poco perdida, la joven bajó la mirada hacia ellos. Ella pareció dudar, porque no estaba segura de qué medidas tomar a continuación. En este momento, la voz de un anciano se encontró en el transmisor. Ejercicio completo. Los equipos de rescate, por favor, recuperen la brigada de asesoramiento. Sakurai-san, por favor, informe a la mansión. Milady le gustaría hablar directamente con usted. Al oír las últimas palabras, la joven involuntariamente enderezó la espalda. Con una voz ansiosa y rígida, ella respondió de nuevo, entendido, aunque ella sabía que el otro lado no podía oírla. A primera vista, este pueblo no era diferente de cualquier otro pueblo. De adentro hacia afuera, había un surtido de edificios planos, bloques de hormigón y acero que no tenía ventanas. Como los edificios con refugio aéreo abajo, todos ellos fueron producidos en masa durante el tiempo de la no nuclear Tercera Guerra Mundial. Dado que estos edificios salpicaban el paisaje en todo Japón, no había nada de sorprendente verlos aquí en lo profundo de la montaña. Sin embargo, eso era solo para guardar las apariencias. Sin embargo, este pueblo no era lo que parecía ser. Este pueblo era un laboratorio experimental totalmente equipado. El más bien guardado secreto infame, cuarto, taller mago de la muerte, este era el cuarto laboratorio de investigación y desarrollo de técnicas mágicas. Esta ubicación era a la vez una base y la sede principal de la modificación y la eliminación de magos de la familia Yotsuba de los 10 clanes maestro. La mansión más grande de la villa fue la residencia de la casa principal de la familia Yotsuba. Entre los grandes edificios de la cima de una pieza extensa de la tierra, el más grande de ellos fue reservado para el jefe de la casa Yotsuba, Yotsuba Maya, como su vivienda. Ahora, en un cierto margen dentro de ese edificio principal, una joven se puso de pie con rigidez con una expresión nerviosa en su rostro ante Maya. El nombre de la joven era Sakurai Minami, una joven de 15 años que estaba a punto de graduarse de la escuela secundaria y, al mismo tiempo, era la segunda generación de la serie modificada, Sakura. Nacida de padres genéticamente modificados para concederles poderosas habilidades mágicas, ella también era un mago con fuertes poderes mágicos. Como nota al margen, ninguno de sus padres se encontraba vivo. Después de perder a sus padres,
Minami vivió en la casa principal de la familia Yotsuba mientras se desempeñaba como empleada doméstica. Al mismo tiempo entrenaba para convertirse en una futuro guardián. La especialidad en la serie, Sakura, estaba en la creación de barreras resistentes al calor que repelen los objetos físicos. A pesar de su funcionalidad y variabilidad, no estaban a la par con Phalanx, de la familia Houmonji. Juzgada únicamente en su utilidad como mecanismo de defensa, Minami fue capaz de igualar el nivel de la familia Houmonji incluso a la tierna edad de 15 años. Minami, en primer lugar quiero darte las gracias por un trabajo bien hecho. Este desempeño fue más que suficiente para aprobar. Estoy abrumada por sus elogios. Muchas gracias. En comparación con las palabras amistosas de Maya, el tono de Minami era claramente tenso y poco natural. No es que ella pueda ser culpada por esto, ya que la mujer sentada frente a Minami no era más que su señora. Incluso entre los 10 clanes maestros que dominaron las altas esferas de magos japoneses, la familia Yotsuba era particularmente un clan poderoso. No solo era el jefe de la familia de Yotsuba, ella también era temida como el mago más fuerte de esta generación, la Mau del lejano oriente. Mau, rey demonio, diablo. Ah, no hay necesidad de ser humilde. ¿No lo crees también, Hayame? Hayame, que había permanecido hasta ahora en silencio e inmóvil detrás de Maya, habló en un tono serio. A pesar de los puntos que deben ser restados por permitir que el enemigo irrumpa a través de la ventana, el ejercicio aún concluyó con la inhabilitación exitosa de los 10 objetivos. Creo que esto merece lógicamente una calificación aprobatoria. Después de escuchar las palabras de Hayame, los ojos de Minami se abrieron en shock. Esto no era porque sentía que la evaluación era excesivamente dura. Como el mayordomo jefe, supervisaba a todos los sirvientes de la mansión. Hayame rara vez elogiaba a sus subordinados, sin embargo, aquí estaba dando un aprobado a un sirviente. Según la información de Minami, esta fue la primera vez que esto había ocurrido. Además de eso, ella era el destinatario de tales elogios, solo duplicó su asombro. Hablando de eso, Minami-chan. ¿Cuál es su voluntad, mi señora? Sin embargo, ella no tenía el placer de permanecer sorprendida. No había manera de que el jefe de la familia Yotsuba fuera a bromear con un oficial como ella, simplemente para felicitarla por los resultados del ejercicio. Eso era evidente sin ninguna contemplación más profunda. Estás a punto de graduarte de la escuela secundaria. ¿Alguna idea sobre la preparatoria? No lo he decidido. En serio, ¿sigues preocupada de eso? La preocupación no era la palabra correcta, ya que la decisión de entrar a una preparatoria no era algo que pudiera decidir por sí misma. Minami estaba contratada en la familia Yotsuba. Aunque ella dijo que ella quería asistir a la preparatoria, siempre y cuando Maya o Hayame declararan que era innecesario, el punto era discutible. No lo he decidido, era similar a no he recibido nuevas órdenes, por lo que Minami y ella no tenía por qué preocuparse. Entonces, Minami-chan, irás a Tokio. Esta orden causó a Minami sentir 30% de comprensión y el 70% de sorpresa. Hace un año, Minami había oído que ella eventualmente estaría sirviendo a Miyuki. Aún así, ella asumió que sería muy lejos en el futuro y por lo menos después de que Miyuki regresara a la casa principal. Aunque la casa de Miyuki en Tokio era ligeramente más grande que la vivienda media, todavía estaba dentro de los límites de una residencia típica. Una criada a tiempo completo en el personal se sentiría un tanto antinatural. Por otra parte, una niña que acababa de graduarse de la escuela secundaria solo profundizaría la sospecha de los demás, pensó Minami. Su señora rápidamente respondió a las preguntas que se revolvían en su cabeza. Ve y asiste a la primera preparatoria. ¿Por primera preparatoria se refiere a la primera preparatoria afiliada a la Universidad Nacional de Magia? Esa fue la única pregunta en la mente de Minami. Desde que había recibido la orden de ve a Tokio y asiste a la primera preparatoria, más explicaciones no eran necesarias. Dado que ahora el registro se realiza en línea, no había necesidad de preocuparse por el plazo de inscripción. Aún así, el problema era que la primera preparatoria constaba con la prueba de acceso más difícil entre las escuelas. Sin ningún tipo de tutoría formal para prepararse para el examen, ¿sería capaz de pasar? Esto causó a Minami sentirse profundamente inquieta. No tienes de qué preocuparte por el examen.
¿Iban a usar sus conexiones para hacerla entrar? En verdad, eso era lo que Minami esperaba. Todavía hay 3 semanas hasta el examen. Toda la información necesaria será directamente escrito en tu cerebro. Sin embargo, esa línea de pensamiento era demasiado ingenua. Efectivamente había un dispositivo de este tipo en este pueblo que utilizó el lavado de cerebro como una técnica para tallar directamente conocimientos necesarios en la mente de una persona, con o sin su consentimiento. Sin embargo, ese dispositivo agota seriamente la fuerza de una persona. Ella probablemente quedaría postrada en cama durante una semana después del examen. Haz tu mejor esfuerzo. Se le otorgó un plazo de tiempo para descansar después del examen. Del mismo modo, a partir de mañana en adelante, quedas exonerada de tus obligaciones como empleada doméstica. Como si sintiera la inquietud de Minami, Maya hizo esta gentil declaración sin piedad: no tienes otra opción. Minami-chan. Presente, Milady. Hasta ahora, la expresión de Maya había estado sonriendo, pero ahora ella se puso absolutamente seria. Siguiendo el ejemplo de su señora, Minami apretó su expresión. Irás al lado de Miyuki. A partir de la primavera, Miyuki va a ser tu señora. Entendido. Esta fue una misión que le fue asignada originalmente a ella antes de tiempo. Una determinación de acero que está al acecho en medio de su angustia, Minami aceptó las órdenes de Maya.